Profesor Germán López, él es presidente de la Asociación Cultural Belgraniana y cada lunes tiene su espacio aquí en nuestra propuesta periodística. Profe, muy bienvenido, buen lunes, ¿cómo anda todo? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Gracias por estar nuevamente en tu programa y con toda tu audiencia. Bueno, habíamos estado aprendiendo varias cosas en las últimas semanas y bueno, en el día de hoy, ¿con qué vas a sorprendernos? Bueno, Mario, el lunes pasado habíamos hablado Uh-huh. sobre el desarrollo de la agricultura en el Virreinato del Río de la Plata, en tanto que Belgrano era secretario perpetuo del Real Consulado, en una especie de ministro de Economía, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, sí. Lo que hoy sería una especie de ministro de Economía. Bueno, hoy vamos a ver entonces cómo pensaba promover la industria, Uh-huh. algo tan importante para nuestro país como es el desarrollo industrial, ¿no? Que genera tantas fuentes de trabajo. Que finalmente ese es el problema de Belgrano, cómo crear fuentes de trabajo para sacar a su pueblo de la miseria. Recordemos que él hablaba de la miseria y la indolencia de esa gente que veía en el campo, en la campaña Uh-huh. particularmente, que vivía míseramente en esos ranchos sin Dios, rey ni religión, decía Belgrano. Entonces, el modo de sacar a esa gente del estado en que se encontraba era creando fuentes de trabajo. Ahora, ¿cómo iba a hacer esto, no es cierto? Bueno, nosotros sostenemos que Belgrano buscaba industrializar el virreinato del Río de la Plata. Recordemos también que la gestión de Belgrano en el Real Consulado coincide con los inicios de la Revolución Industrial en Gran Bretaña. Uh-huh. Un gran acontecimiento de mucha influencia en el mundo, ¿no es cierto? Un país que logra bajar los costos primos de las mercancías a través del avance tecnológico, que significó convertir el vapor de agua en energía mecánica. Entonces, la revolución industrial era un ejemplo a seguir, ¿no? Por otra parte, acá había una memoria industrial muy importante relacionada con la explotación minera en el Alto Perú, las minas de Potosí, donde en torno a esta actividad se desarrolló la industria textil principalmente, ¿no? Había más de 150 obrajes en el Perú, con 20 telares cada uno, se calcula que daban un total de 3.000 telares. Uh-huh. Adolfo Dorfman, un historiador que en su libro tiene un libro que se llama Historia de la Industria Argentina, dice que el norte, Cuyo y Córdoba eran las regiones típicas donde se había desarrollado la industria colonial. En esta parte del virreinato se producía azúcar, vinos, harinas, aceites, aguardientes, artículos de lanas de vicuña y de oveja. Las misiones jesuíticas también, ¿no? Que estaban establecidas en la Mesopotamia, producían y exportaban azúcar, tabaco, madera, zapatos, yerba, eh, también hilados de algodón. Y Andrés Lama, que es un historiador, menciona en un documento que se llama Noticias Retrospectivas sobre la industria argentina, dice, hace un siglo todo el virreinato del Plata era un taller industrial en activo movimiento. El vasto cuadro de la actividad industrial comenzaba a desaparecer en los últimos días de la dominación española, a los rudos golpes del libre cambio. En Paraguay prosperaban la yerba mate, el tabaco, las Uh-huh. maderas. Uh-huh. En Corrientes, tejidos de lana y algodón. La industria naval era muy importante en Corrientes, ¿no? En 1801 se construyeron en los astilleros correntinos 5 fragatas, una de ellas de grandes dimensiones con capacidad para cargar 20.000 arrobas. 8 bergantines, una goleta, 4 sumacas y una balanda. Estos nombres son diferentes tipos de barcos, ¿no?, que se construían. Uh-huh. Dice, y un buen número de embarcaciones menores. Algunos de estos barcos, salidos de los astilleros de Corrientes, surcaban el océano sirviendo el comercio con Europa. Es decir, que cuando Belgrano pensaba el desarrollo industrial, lo hacía sobre bases sólidas, ¿no es cierto? No es cierto que España solo trajo el saqueo, ningún historiador serio va a decir Uh-huh. esto. Acá Uh-huh. hubo una industria, como dice Dorman, que fue destruida por el libre cambio, ¿no?
Bueno, pero ahora el modelo a seguir era Gran Bretaña. ¿Y qué había hecho Gran Bretaña? Bueno, Gran Bretaña había hecho, antes de la revolución industrial, una revolución agrícola, que era lo que nosotros creemos que quería hacer Belgrano en el Virreinato del Río de la Plata. Habíamos hablado en el programa pasado de la mutación de producciones, Sí, de sí. no dejar los campos en barbecho, de cómo incrementar las cosechas, ¿no? 2 o 3 cosechas por año. Sí, claro. El historiador británico Eric Hobsbawm tiene un libro que se llama La Era de la Revolución, y dice, la agricultura estaba preparada en Inglaterra para cumplir sus 3 funciones fundamentales en una era de la industrialización. Aumentar la producción y la productividad para alimentar a una población no agraria en rápido y creciente aumento, proporcionar un vasto y ascendente cupo de potenciales reclutas para las ciudades y la industria, es decir, obreros industriales, y suministrar un mecanismo para la acumulación de capital utilizable por los sectores más modernos de la economía, es decir, la industria. Estas eran las funciones que tenía que cumplir la agricultura en este esquema económico, que nosotros presuponemos que Belgrano estaba observando Gran Bretaña, ¿no? Y tenía que producir el excedente necesario para alimentar a los obreros industriales y para permitir la acumulación de capital, para la compra de maquinaria y tecnología, es decir, bienes de capital. Ahora, como todos sabemos, para lograr el desarrollo industrial se necesita de un amplio mercado interno, ¿no es cierto? Se necesita de que la gente consuma. Sin mercado interno no hay desarrollo de la industria. Y ahí es donde Belgrano dice, el alma de los estados es el comercio interior. Y coloca como ejemplo a la nación china, donde el comercio interior es auxiliado. Ahora, ¿auxiliado por quién? Y indefectiblemente es auxiliado por el Estado, ¿no es cierto? Y acá es donde nos llama la atención, de que ya en aquella época Belgrano dice, hay que observar lo que hace China. Y uno se pregunta qué estaba haciendo China entonces en aquella época, ¿no es cierto? Y Belgrano dice, la nación china está dando a todas las del mundo conocido un ejemplo constante de lo que es el comercio interior auxiliado. No hay país más poblado que el que habita, ni nación más poderosa en la orbe. Todos los que se llaman cultas van en busca de sus efectos, llevándole la plata acuñada, principalmente la nuestra, para aumentar su grandeza, ostentación y lujo. Tal es así que Gran Bretaña le fue imperioso recurrir a la guerra del opio, ¿no? La única mercancía que podía introducir de contrabando y que le otorgó la posibilidad de derrumbar esa economía proteccionista. Porque China no le compraba nada a nadie, se autoabastecía. Entonces, ¿qué productos encontraron los ingleses que le podían vender a los chinos? El opio. Y ahí está la perversidad de los británicos, ¿no? Que dicho sea de paso, es el primer estado narcotraficante. Desde aquella época hasta ahora son los que manejan el narcotráfico en el mundo. Hay toda una geopolítica de la droga, ¿no? Para someter a los pueblos. Y China fue un ejemplo de eso. De cómo se hace para doblegar un país a través del narcotráfico. Y los ingleses son expertos en esto, ¿no es cierto? Bueno, Hobsbawm va a decir que la guerra del opio de 1839 a 1842, dice, había demostrado que la única gran potencia no europea superviviente, el Imperio Chino, estaba inerme frente a una agresión militar y económica de Occidente. En el futuro, nada parecía que podía oponerse a la marcha de unos cuantos regimientos o baterías occidentales que llevaban con ellos mercaderes y Biblias. Y agrega, y dentro de este general predominio occidental, el de Inglaterra era supremo, puesto que poseía más cañones, más mercaderes y más Biblias que nadie. Pero, siguiendo con Belgrano, entonces, ¿por qué Belgrano en sus escritos menciona a la nación china, ¿no es cierto? Porque China en el siglo XVIII era una potencia industrial. El mismo Adam Smith reconoce esta situación, donde dice, China es un país mucho más rico que cualquier región europea, dice Adam Smith. No preveía ningún cambio en esa desventaja y no pareció darse cuenta de que estaba escribiendo el comienzo de lo que se ha dado en llamar la revolución industrial.
Es decir, que para Adam Smith, la revolución industrial ya la habían hecho los chinos. Entonces, China es tomada como ejemplo porque Adam Smith veía en ese país que había seguido lo que él llama el curso natural de las cosas. Es decir, en el curso natural de las cosas, la mayor parte del capital se invierte en primer lugar en la agricultura, después en la industria y por último en el comercio exterior. Y esto era lo que proponía Belgrano, cuando dice fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que Belgrano estaba pensando en un desarrollo manufacturero autónomo y no simplemente en un modelo agroexportador. Por ello la importancia de un mercado interno, ¿no? Que es el único medio para poder desarrollar la industria. El modelo agroexportador no necesita un mercado interno. Claro, es el desarrollo y el incremento del mercado externo, la condición de posibilidad. Claro, exacto, sí. ¿Es cierto? Entonces, ya hablamos de las condiciones materiales que existían, ¿no? Solo había que volver a reivindicar esa memoria histórica industrialista. Y Belgrano lo va a hacer, va a proponer el desarrollo de la industria textil. La industria textil, particularmente la producción de lino y cáñamo, ¿no? Que era una actividad que se recomendaba ya con las leyes de India. Y esta producción iba a generar muchos puestos de trabajo, no solo para el labrador, que debía sembrar, sino que incluye múltiples actividades, ¿no? y labores tendientes a la industria de la navegación, principalmente lo que era la instalación de fábricas para la confección de jarcias, que son sogas de cáñamo, ¿no? Todo lo que es sogas, lona, todo lo que es cordelería para los barcos, bueno, eso se construía con la industria textil. Pero también estaba la industria de la curtiembre. En un país ganadero, la industria del cuero tendría que tener un peso específico propio. Y Belgrano dice, el más abundante fruto de lo que poseemos hasta el día, de hoy, con el que parece que la naturaleza ha querido privilegiar a estos países. ¿Quién pudiera competir con nosotros en esta actividad? Se pregunta, ¿no? También la industria pesquera. Dice, no tememos decir que los pescadores son en la navegación del mismo grado de utilidad y necesidad que los labradores en el cultivo de las tierras, que merecen en su arte las mismas consideraciones y las mismas preferencias, dice Belgrano. Y coloca a la pesca, o la actividad pesquera, en el mismo nivel que la agricultura. Y observaba que ahí había grandes ventajas en esta actividad porque emplea un mayor número de hombres y de capitales, no tiene límites de ocupación de mano de obra, y las ganancias, dice, son claras y provechosas, dice Belgrano. También observaba la industria forestal, ¿no? Su preocupación en el progreso de los plantíos, lo llevó a considerar que esta era una actividad que era una virtud moral necesaria a esta sociedad. La industria del papel, que era un insumo muy codiciado en aquella época, sobre todo en las colonias, ¿no? Y que, pese a ser imprescindible para la actividad comercial y administrativa, no se contaba con molinos papeleros ni con mano de obra calificada en el virreinato. Era una industria que Belgrano consideraba que había que proteger. Y dice así, los trapos, por ejemplo, de que se hace el papel y los cartones, no deben salir por ningún pretexto, porque es seguro que fabricándose nada sobraría de este material. Incentivó la industria minera, ya habíamos hablado de la industria minera. Entonces, de este modo vemos la permanente preocupación de Belgrano por crear fuentes de trabajo, ¿no? Porque la condición de posibilidad para el progreso de ambas actividades, la industria y la agricultura, es constituir un amplio mercado interno. Y en tal sentido, el trabajo y la educación van a ser entonces los vectores fundamentales del ordenamiento social y económico del pensamiento de Belgrano, ¿no es cierto, Mario? Sí, se viene relacionando esto con lo que vos has marcado en otros programas, ¿no? Es decir, todo se tiene que unir, ¿no, profe? Sí, Belgrano
había pensado, esto está todo concatenado, ¿no? Un sistema y un proyecto económico de país muy interesante. Cuando habla de industria es algo que hoy tendríamos que observar, ¿no? Porque él tiene sus memorias, donde es muy liberal en algunas cosas, pero también es muy proteccionista. Se ve que es un pensamiento económico que está en plena formación, ¿no es cierto? Pero cuando habla de la industria, habla de la protección de la industria. Claro, exactamente. Sí. Bien. Perfecto, profe. Yo creo que queda bien demostrado, ¿no?, ese pensamiento y cómo va uniendo también esos cabos que son necesarios para otorgarle al país incipiente todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la industria, con el comercio y también con la educación, ¿no? Creo que son cosas que se van uniendo, como decimos, y en el pensamiento de Belgrano estaba todo bien atado, ¿no?, para darle realmente la posibilidad a todos de poder llegar. Y vos fíjate cómo también miraba distintos aspectos, ¿no?, de la industria, como decías vos, el papel, la madera, bueno, todo lo que pudiera ser realmente de utilidad para el trabajo, eso estaba observado. Sí, claro. Claro, pero es como decíamos recién, había toda una memoria histórica también. No era, porque si no nos confundimos, porque parece que acá era, los españoles no habían hecho nada, ¿no? Acá había una industria importante. Exacto, Bueno, después se destruye con el libre cambio, que esa es una discusión, ¿no? Si ingresan productos importados o no ingresan productos importados. ¿Y qué efectos tiene eso en el mercado interno? Bueno, los ingleses fueron muy claros con esto. Después vamos a ver los 9 puntos que mencionan los ingleses en otra oportunidad, y uno de ellos es muy claro: no hay que importar mercancías extranjeras, hay que producirlas en el país. Claro, exactamente. Y así hicieron, se conformaron como una potencia mundial industrial. Bien. Profe, te agradezco infinitamente este rato de hoy, muchísimas gracias por estar y será hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima, Mario, un abrazo grande. Un abrazo grande.